También quiero hacer una bienvenida especial y de manera especial en estos momentos también hemos de subir algunos videos ya a la página de YouTube. Ya pronto vamos a estar ahí y bueno, y de hecho yo creo que esta es la primera grabación que se va a ejecutar, se va a subir, y yo quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos puedan estar siguiendo en la página de YouTube, que también ellos de alguna manera nos puedan ayudar a difundir estos temas y podamos tener, ¿por qué no? Podamos tener muchos seguidores, suscriptores, algunos le dicen por ahí. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios y como bien vieron el título se llama Decisiones. ¿Sabía usted que nosotros continuamente, todos los días del año, con meses, nosotros tomamos decisiones constantemente? Desde el momento que nosotros en este año nuevo, creo que salieron por ahí algunos memes que decían, bueno, este año nuevo voy a comer lo que sea, aunque, y aparecía unas personas así, ¿verdad?, gorditas y que iban a subir de peso porque normalmente cada fin de año hay muchas fiestas, muchos convivios, mucha comida y bueno, se disfruta en familia y dicen, pero el año nuevo me voy a poner a hacer ejercicio. Desde ahí, amigo, ya estás tomando una decisión. Hay decisiones que muchos los están tomando de otra manera, posiblemente de hoy, este nuevo año, voy a buscarme un nuevo trabajo o voy a ser más eficiente en mi trabajo. Voy a buscar una solvencia económica que pueda redituar a mi familia y a mi hogar. Este año nuevo voy a ser más dedicado a mi familia, más dedicado a mis hijos. Este año nuevo voy a ¿qué? Este año nuevo voy a dedicarle más tiempo a la iglesia, voy a dedicarle más tiempo a mis padres. Hermano, la vida es, aunque no lo queramos creer, estamos tomando decisiones constantemente. Yo solamente estoy citando algunos ejemplos que has escuchado. Hay muchos ejemplos de decisiones. Pero quiero que sepas que también hay decisiones en la Biblia que nos muestran que hay decisiones que se toman para bien y que también se toman para mal. Hay decisiones, amigo, que te van a condenar toda la vida. Hay decisiones que vas a tomar en la vida y que te van a dejar cicatrices. Hay decisiones que vas a decir después, ¿y cómo no tomé otra decisión? ¿Y cómo no elegí de una manera diferente? Por eso, en esta mañana, vamos a estudiar un tema tan importante que la Biblia nos ha de mostrar que es importante que siempre estemos al lado de las decisiones de Dios. O dicho de otra manera, en esta hora vamos a entender en la palabra de Dios que Dios nos invita a que nosotros los pongamos siempre en todos nuestros planes. En todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar en la vida, nosotros le demos el primer lugar a Dios y nosotros sigamos sus instrucciones. Sí, amigo, así como lo estás escuchando, que antes de que nosotros tomemos una decisión, vayamos a la palabra de Dios y busquemos si la decisión que estamos tomando va de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos está ordenando. Y quiero que sepas que si tú pones a Dios por medio de su palabra, le das el primer lugar, quiero que sepa que esas decisiones que tú has de tomar serán para bendición, vivirás en paz y vivirás con alegría. Quiero orar para que a continuación nosotros podamos tener este breve estudio. Te invito a que me acompañes a orar. Querido Dios y Padre, queremos pedirte por las personas que nos están siguiendo en las diferentes páginas, ya ahora en YouTube y ahora en la página de Facebook, y también
grato saber que hay mucha gente que nos sigue en la radio. Te quiero pedir en este momento que tú toques los corazones, que tú puedas trabajar por medio de tu Espíritu, a la vez que me tomes a mí, para que yo solamente pueda hablar palabras que te honren. Señor bendito, ven y asístenos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Vamos inmediatamente al libro de Génesis, capítulo 19. Capítulo 19. Y quiero que podamos analizar algunas de las cuestiones que nosotros podamos ver en la palabra de Dios del por qué Dios tenía que destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ahí entenderemos y veremos que la decisión de algunas personas que llegaron a vivir a esta ciudad les fue desde luego para maldición y no les fue para bendición. Que podamos ver por qué nosotros en algún momento también de una manera similar debemos de tener cuidado de qué decisiones hemos de tomar. Capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El personaje del cual vamos a hablar hoy en la Biblia, y la Biblia nos habla, es acerca de Lot, el sobrino de Abraham. Este hijo de Dios, porque es un hijo de Dios y la Biblia lo reconoce, pues decidió irse ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Y para su suerte la Biblia dice en el versículo 1 que ahí recibió a dos ángeles, quienes más adelante la Biblia, si ustedes logran identificar en la conversación que Lot tiene, Lot se logra dar cuenta que no eran, hermano, al principio, cuando él los vio, para él eran hombres normales. Incluso el libro de Hebreos te muestra que dice el apóstol Pablo que Lot, no Lot específicamente, pero dice Pablo que los hombres de antaño, y no sé si enfáticamente hable de Lot, pero dice que sin querer los hombres en el pasado albergaron en sus casas ángeles, hospedaron. Pablo nos muestra en el libro de Hebreos que por eso es importante la hospitalización que nosotros podamos brindar, porque muy a menudo nosotros en algún momento no estaremos dándole hospitalización o albergue a hombres, literalmente hablando, sino que muy posiblemente les estemos dando albergue a ángeles de Dios. Hermano, debemos de tener en cuenta eso. Y Lot había aprendido ¿de quién? Había aprendido de su tío Abraham a ser hospitalario. ¿Sabían ustedes que Abraham había sido una influencia religiosa en gran manera en la vida de su sobrino Lot, quien había venido a vivir a Sodoma y Gomorra? Desde luego que sí. Entonces, hermano, yo puedo partir de aquí que gracias a esa lindo parentesco y a esa influencia santificadora que tenía Abraham, Lot, amigo, aprendió a ser hospitalario. ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió de Abraham. Y gracias a eso, Lot pudo tener la oportunidad de salvarse él y su familia. Miren, amigo, cómo desde aquí podemos ver algo muy importante. Que el nosotros tomar la decisión de tener buenas amistades
Esas buenas amistades influyen en nosotros, influyen en la sociedad, influirán desde luego a donde quiera que nosotros vayamos. Cuando tú tienes buenas amistades, cuando tú tienes buenos familiares, cuando tú te juntas con buenas personas que puedan influir en tu vida, amigo, de verdad, de todo corazón, tarde que temprano se te va a pegar lo que tú estés observando, lo que tú estés conviviendo con personas que tengan principios buenos, tanto como principios malos. Tarde que temprano, eso vas a reflejar aunque tú no lo quieras. De hecho, ustedes saben que según la ley de la contemplación y también según lo que nosotros escuchemos, es como se va modelando nuestra mente. O dicho de otra manera, es lo que va modelando nuestras decisiones en la vida. Lo que nosotros veamos de otras personas, las personas con las que nosotros nos juntemos, tarde que temprano van a influir en nosotros. ¿Recuerdan la vida de Pedro? ¿Recuerdan la vida de los apóstoles? Especialmente la de Pedro. Cuando Pedro quiere negar a su maestro. ¿Y qué le dicen inmediatamente? ¿Sabes qué, Pedro? Es indiscutible que tú quieras negar que tú eres uno de los servidores del Señor Jesús. Si tú, mira cómo hablas como Él. Mira cómo vistes como Él. Amigo, definitivamente, Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, se trajo a su sobrino. Y la Biblia registra, no sé cuánto, en realidad cuánto tiempo, pero Lot había vivido mucho tiempo ¿con quién? Con su tío Abraham. Y de él había aprendido la hospitalidad. Y gracias a esa hospitalidad, 2 ángeles del cielo le dio albergue a su casa, porque Abraham era una persona que albergaba a mucha gente, hospedaba a mucha gente. Lo aprendió Lot, y desde luego que Lot ahora, gracias a eso, pudo darle asilo a estos 2 ángeles de Dios. Hermano, estoy siendo insistente porque quiero que usted se dé cuenta cómo una decisión le puede ayudar. ¿Para qué? Para bendición. ¿Fue una decisión de Lot que llevara a estos 2 hombres? Desde luego que sí. ¿Fue una decisión que saliera con su tío Abraham? Desde luego que sí. Iba a un lugar donde él no sabía. Y sin embargo, gracias a esa decisión que tomó, Lot, hermanos, estaba siendo bendecido. Bueno, pero podemos ver en la historia, porque muchos ya conocen esta historia, y van a decir, pero Lot terminó mal. Sí, porque después tomó decisiones inequívocas que más adelante vamos a ver. Dice el versículo 2. Y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Dense cuenta de otra cosa que Lot había aprendido de Abraham. No solamente era hospitalario, sino era una persona que atendía las necesidades de la gente. Indudablemente Lot era una persona que, amigo, muy a menudo ayudaba a la gente necesitada, ayudaba a la gente huérfana, ayudaba a la gente pobre, ayudaba a la gente que necesitaba una mano. Lo podemos ver desde luego en la actitud que él tomaba, en la actitud que había decidido a estos 2 hombres, que sabemos que eran ángeles, pues que les estaba brindando el alimento, les estaba haciendo un banquete y sobre todo los estaba hospedando en su hogar. ¿Y de dónde lo aprendió? Lo aprendió, ¿verdad?, también de Abraham. Y hermano, pero ¿sabías tú que esto Lot no lo aprendió de Sodoma y Gomorra? Quiero decir que esto no lo aprendió de la gente que vivía en ese lugar. Quiero demostrarte
en este momento, porque ya ves que dijimos en el principio, que una de las cosas que te mostraría era por qué Sodoma fue destruida también. Porque esto va a colación al tema que estamos estudiando en esta mañana. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, y en los últimos versículos 49 y 50, hay unos versículos que nos muestra el profeta Ezequiel del por qué, hermanos, fue destruida Sodoma y Gomorra. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, y podamos leer estos versículos que a continuación he mencionado. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. El profeta Ezequiel está haciendo una comparación ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Ezequiel está reprendiendo a la nación judía, al pueblo de Dios. Y quiero que sepas que el mensaje de Sodoma y Gomorra no solamente se aplica especialmente a la nación de Sodoma y Gomorra. Dios, por medio del profeta Ezequiel, le dice ahora a Israel cuál es su pecado. Y le dice a quién está imitando. Y aguas, porque nosotros también estaríamos imitando lo que también Sodoma y Gomorra estaba haciendo en su tiempo. Este mensaje es aplicable también para nosotros. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Interesante, le llama su hermana. ¿Creen ustedes que Dios, si en este momento estuviera Ezequiel, no nos estuviera diciendo de la misma manera? Si nosotros estuviéramos en tan semejante pecado a Sodoma y Gomorra, ¿creen ustedes que hoy en día los predicadores deberían de estar predicando este mensaje y estuviera dándose? Desde luego que sí. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se le llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál fue la maldad, o mejor dicho, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Y cuál era el pecado en ese entonces ya de Israel? El pecado especialmente de Sodoma y Gomorra, amigo, era, primeramente, que tenían, voy a hablar de algunos puntos, tenían mucha comida. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si ustedes han investigado, pero cuando Lot decide ir a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que a donde él fue era lo mejor que se encontraba en la tierra. De hecho, Lot escogió lo mejor de la tierra, donde había bastante vegetación. Estaba estudiando que Sodoma y Gomorra era uno de los lugares, por así decirlo, donde había mucho comercio, había mucho negocio, había mucha prosperidad. De hecho, la Biblia dice que era parecido al huerto de Jehová. ¿Te puedes imaginar que la misma Biblia te pueda mencionar que era parecido al huerto de Jehová? Estoy hablando del huerto del Edén, donde vivió Adán y Eva. ¿Sabías tú que cuando ahí vivieron nuestros primeros padres y Dios había acabado la creación, dijo que todo era bueno en gran manera? O sea, había vegetación, había fruta, la tierra era fértil. Amigo, se daba todo y había de todo. No les hacía falta. Y ellos
en vez de tornarse agradecidos a Dios por todas las bendiciones que tenían, ¿qué se hicieron? Se hicieron ociosos. La riqueza, amigo, aunque tú no lo creas, puede llegarse a tornar en una maldición. La riqueza no es mala. La riqueza, amigo, sirve incluso para que sea una bendición para ti y tu familia, y sirve también para que sea una bendición para quienes más, para los desamparados, para las viudas, para los enfermos, para los huérfanos. Pero ¿qué hizo Sodoma y Gomorra? Atendió la necesidad de los huérfanos, atendió la necesidad de los afligidos, hizo que esas bendiciones fueran una bendición para los demás. Amigo, la Biblia en el libro de Ezequiel y todavía en el libro de Isaías capítulo 1, 10 en adelante, te van a mostrar por medio de estos dos profetas que las riquezas, en vez de que atendieran las necesidades de estas personas, amigo, ¿sabes qué hicieron? La pasaron por alto. No atendieron a las necesidades de las personas que necesitaban de su ayuda. No fueron agradecidos con el Señor con las bendiciones que Él mismo les prodigaba. No eran agradecidos. Y por lo consiguiente, como tenían tantas riquezas y tenían tantas cosas, se fueron ¿a dónde? Se fueron a la ociosidad. Amigo, es importante que si Dios te ha prodigado de bendiciones, no solamente ayudes a aquellas personas que lo necesitan. Lo que quiero dejar en claro es que tú puedes seguirte ocupando. El hecho de que tú tengas riquezas, el hecho de que Dios te haya dado, no te quedes en el ocio. Si tienes dinero y Dios te ha dado en abundancia, muy bien puedes darte el tiempo ¿para qué? Para poder servir a Dios, para poder servirle en otros lugares, para que tú mismo vayas y trabajes. Y de hecho, en tu mismo trabajo donde Dios te ha bendecido, tú, amigo, en la mayor medida de lo que puedas, ocúpate, sigue trabajando, síguete ocupando. No dejes que tus pensamientos te lleven al ocio. No dejes que, mejor dicho, tu riqueza, las bendiciones que Dios te ha dado, te hagan ser ocioso de tal manera que seamos como Sodoma y Gomorra y solamente utilicemos el dinero ¿para qué? Para estar de ociosos y para llevarnos al deleite. Y sabes una cosa, hoy la sociedad dice que la madre de todos los vicios es que la ociosidad. ¿Qué quiero decirte también además con esto? Que cuando la Biblia te habla de ociosidad, también ¿de qué te está hablando? Cuando la Biblia te habla de ociosidad, te está diciendo que esos hombres se dieron al desenfreno. Empezaron ¿a qué? Al vicio, al licor, empezaron ¿cómo se le llama cuando una persona tiene hartura de pan y la persona abundante, pero quise decir glotonería? Glotonería. ¿Qué pasa cuando una persona se da al ocio? Solamente piensa en comer. ¿Han visto en los noticieros de personas que han alcanzado a pesar incluso hasta 400 kilos? ¿Por qué? Porque les ha llegado ¿qué? La ociosidad. Y no quieren hacer nada, solamente piensan en comer y en disfrutar, como dice el libro de Jeremías. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hoy la sociedad, yo solamente escucho decir, comamos porque de algo tengo que morir. Pero piénsalo bien, amigo. Porque si de algo tienes que morir, aparte de tu alimentación, tarde que temprano te la va a cobrar con una enfermedad. Pero lejos de eso,
también está en riesgo tu vida espiritual. Acuérdate que la Biblia condena también la glotonería. No solamente condena la homosexualidad, porque era uno de los pecados más grandes que se hacía en Sodoma y Gomorra. De hecho, amigos, no voy a hablar mucho de esto. De hecho, no me voy a intronizar tanto en el pecado de Sodoma y Gomorra, porque cuando hablamos de eso, hablamos mucho de que el hombre ya se acostaba con los hombres. Y fue también uno de los pecados que influyó en la vida de la familia de Lot. Todas esas perversiones que Lot encontró allí lo perjudicaron indiscutiblemente a él y a su familia. Yo no dudo que la vida espiritual de Lot ya no era buena. ¿Saben por qué? La Biblia dice que cuando los ángeles, porque la Biblia dice, y llamaron a Lot en el versículo, voy a leer, en el versículo 10, dice que lo salvaron porque más adelante llegaron los hombres de Sodoma y le dijeron que sacara a esos dos hombres y le dijeron, sácalos para que los conozcamos, ¿verdad? Querían tener relaciones íntimas con estos ángeles de Dios que venían disfrazados de hombres. Y en ese momento Lot sale a defenderlos y la gente le dijo, tú te has de dirigir juez sobre nosotros. Y dice que los ángeles de Dios alargaron su mano y le salvaron la vida. Y inmediatamente dice que le dieron la orden y le dijeron a los hombres de Dios, miren qué les dijeron. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. ¿Qué te dije hace un momento? Que Lot, su vida espiritual ya no estaba bien. Porque cuando él recibió esta orden de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, ¿sabías que Lot titubeó? Y aún así te puedo decir que él no quería salirse de Sodoma y Gomorra. ¿Sabías que Lot era muy rico en Sodoma y Gomorra? ¿Sabías que Lot tenía haciendas? ¿Sabías que Lot ya tenía una vida próspera ahí en Sodoma y Gomorra? ¿Sabías tú que Lot le iba súper bien en Sodoma y Gomorra? Pero ¿sabes? Esa ciudad ya estaba condenada a la destrucción. Y no solamente estaba destruyendo a la gente que ahí vivía. No solamente esa gente ya estaba perdida, sino que, hermano, ahí todavía Dios tenía un hijo que quería rescatar. Y tristemente, la Biblia dice, hermanos, que Lot no quería salir. Y la Biblia dice, en el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amigo, ni Lot quería salir de la ciudad. ¿Quiénes fueron los que lo sacaron en la misericordia de Dios? Y no solamente fue la misericordia de Dios, sino fue por medio de Abraham. Mira cómo aquella decisión que tomó desde aquella vez que salió de Ur de los Caldeos, le fue una bendición en los momentos difíciles. Porque fue Abraham quien rogó por su sobrino Lot para que saliera de esa ciudad. Pero ¿qué es una de las cosas que te quiero mostrar del por qué Lot, su vida espiritual se acabó y la de su familia? Porque finalmente la historia, tú has de ver que Dios le dice que cuando salgan de la ciudad, no volteen a mirar hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? La Biblia dice que volteó a mirar y ¿qué se convirtió? Se convirtió en sal. Dios había dicho que no voltearan a mirar.
y tristemente su esposa acabó perdida. Veamos otro ejemplo. La Biblia dice también más adelante que cuando ya Sodoma había sido destruida, pues Lot ahora se queda con sus hijas y se van a un refugio. Y ahí las hijas, dice, ya no tenemos generación. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reproducir? Y amigo, las hijas de Lot tenían el conocimiento de Abraham. Sabían que era su tío. Ellos, hermano, pudieron volver a regresar a la casa de su tío. Había parentela donde ellos se podían reproducir. Pero ¿qué hicieron? Voy de manera rápida y no me estoy deteniendo a leer. Si lo quieren leer ustedes, léanlo desde el versículo 31 en adelante del capítulo 19 de Génesis. Y la Biblia muestra que le habló la hermana mayor a la menor y le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora, ¿de dónde vamos a sacar generación para papá? Mejor embriaguémoslo. Le demos de tomar vino y nos metamos con él una noche tú y una noche yo, y de ahí nosotros vamos a procrear, vamos a tener hijos y vamos a dejarle descendencia a nuestro padre. ¿Hasta dónde estaba corrompida la mente de sus hijos? ¿Dónde cree que aprendieron esas cosas? Lo aprendieron indiscutiblemente en Sodoma y Gomorra. Toda esa perversión, amigo, la aprendieron ahí. Pero fue la decisión de Abraham, y por algunos que han estudiado la historia más a profundidad, fue la decisión de su esposa. Porque fue la esposa, hermanos, que le intimó y le dijo, ¿sabes qué? Vámonos, apartémonos de Abraham, vámonos a Sodoma y Gomorra. Se fueron a Sodoma y Gomorra. Y por esa decisión, sus hijas fueron afectadas. Y mira toda la perversidad que ellos lograron encontrar en ese lugar. Estos dos hijos que tuvieron estas mujeres, porque finalmente se embarazaron, quedaron embarazadas, estos dos hijos, ¿sabías tú que fueron una generación? Una fue llamada de los moabitas y otra fue llamada de los amonitas. ¿Sabías tú que estas generaciones fueron, amigo, un problema y fueron una perdición para el pueblo de Israel? Quiero decir que le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Estas generaciones, hermanos, no fueron de bendición para el pueblo de Dios. Siempre ahí estaban para hacer un tropiezo para el pueblo de Dios. Mira, amigo, cómo una decisión puede llevar a cosas malas. Pero ¿de dónde empezó todo esto? Quiero terminar. Voy a terminar, hermanos, con este versículo, capítulo 13, versículo, voy a leer del 9, 8, más o menos para poder entender ahí. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores
contra Jehová en gran manera. Amigo, si tú has leído la historia desde el capítulo 13, vas a encontrar que Lot y Abraham habían salido juntos de Ur de los Caldeos. Y Lot había salido con su tío Abraham porque miraba que era un hombre temeroso de Dios y Dios lo bendecía. Y Abraham lo ganó a su sobrino, lo ganó a su religión. Y cuando ellos fueron a la tierra desconocida, Lot vio cómo Dios bendecía a su tío y lo bendecía también a él. Hermano, Lot no tenía necesidad de que se fuera a otro lado. Según lo que manifiesta la Biblia, era que sus ganados cada vez eran muchos y que los hombres tenían discusiones y tenían problemas. Pero amigo, date cuenta en la vida de Abraham cómo era una persona pacífica y sociable. ¿Tú crees, amigo, que en algún momento Abraham no le propuso algo mejor a Lot? ¿Tú crees que en algún momento Abraham no le dijo a Lot, Lot, no te vayas a ese lugar? Tú saliste conmigo. Tenemos una misma religión. Estas cosas se pueden arreglar. Tú puedes agárrate una tierra, pero no te vayas a Sodoma. Allá te van a pervertir. Allá vas a tener, vas a poner en riesgo a tus hijos, a tu esposa. Incluso yo no dudo que, trato de pensar, que sabía que Lot tarde que temprano le iba a ir mal. Y finalmente vemos en la historia que Lot toma la decisión de separarse ¿de quién? De su tío. Y se va a buscar lo mejor, aparentemente. Aparentemente se fue a un lugar donde había dinero. Y sí había dinero, había prosperidad. Pero aparentemente donde él estaba yendo creía que le iba a ir mejor. Pero era un lugar donde hacían maldad. Era un lugar donde hacían lo malo. Era un lugar donde no honraban a Dios. Y yo no dudo que Abraham sabía que tarde que temprano eso iba a terminar mal. ¿Y cómo terminó, hermanos? Sodoma y Gomorra. ¿Quedó con su riqueza? La Biblia dice que pereció toda Sodoma y Gomorra y todos los bienes que ahí estaban. Amigo, a veces nosotros creemos que hay oportunidades. A veces nosotros creemos que allá con los impíos, que allá donde no se honra a Dios, allá en esos lugares donde vemos que hay aparentemente oportunidad y vemos que hay abundancia de dinero, de oportunidades, pero no se honra a Dios, están haciendo lo malo, creemos que nos ha de ir bien. Y esa decisión, amigo, que tú puedas tomar, puede terminar también en la decisión que tomó Lot. No solamente, amigo, te pones en riesgo a ti, sino que pones en riesgo ¿a quién? A tus hijos, a tu esposa, y finalmente, ¿sabes en qué pones en riesgo? Tu vida. Y déjate de eso. Finalmente Lot, donde creía que iba a abundar, terminó sin nada. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones inequívocas. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos vamos a reuniones donde Dios no nos ha llamado. Eso es lo que pasa, amigo, cuando nosotros nos vamos a iglesias que Dios no nos ha llamado. A lugares donde no se corrobora la viuda, a donde no se honra a Dios y no se guarda sus mandamientos. Amigo, aléjate. Busca amistades como Abraham. Busca amistades que honren a Dios. Busca amistades que te lleven a Dios, que ese sea el propósito de este nuevo año. Pero hay algo que quiero dejarte en la mente antes de poder terminar. Sodoma y Gomorra también es este mundo donde nosotros vivimos. Y este mundo también va a ser destruido. Y Dios nos ha prometido una patria mejor.
donde el oro, donde las cosas que Dios ha creado no corrompen. Un reino eterno, una ciudad donde vamos a tener abundancia de comida y de pan, pero no seremos ociosos. Si la vida en algún momento, amigo, te llegara, y si en algún momento por servirle a Dios, por decidir por Él, tuvieras que perder las cosas que Sodoma y Gomorra te ofrece, déjalas a un lado. Y mejor prefiere las cosas de arriba. Ese es mi deseo, que tú puedas tener en este nuevo inicio de año. Es mi propósito que el Señor pueda bendecirte y te pueda llevar a tomar decisiones que sean para bendición. Nada más date cuenta en la vida de Abraham. Abraham tomó decisiones correctas. ¿Y cómo terminó Abraham? ¿Terminó mal? Amigos, la Biblia dice que Abraham no terminó mal. La Biblia dice que Abraham terminó bien. Y a pesar de que Abraham escogió no una tierra tan fructífera, no escogió, hermanos, una tierra buena. Tú vas a leer en la Biblia más adelante, en el capítulo 3, en los últimos versículos, que Jehová le habló y le dijo a Abraham: mira, Abraham, no hay ningún problema, tómate esos lugares. Aunque lo veas desértico, aunque lo veas mal, yo te las voy a dar y yo te voy a bendecir. Amigo, no tengamos miedo. No tengamos miedo de elegir para Dios. Aunque lo que Dios nos mande a elegir, o mejor dicho, lo que Dios elija para nosotros, aparentemente no tenga bendición, aparentemente no ves prosperidad, yo quiero decirte que si Dios te lo está diciendo y Dios, hermano, te está mandando ahí y Dios te lo está dando, Dios te va a bendecir. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana.